Hola, el profe Freddy David está de vuelta. Ahora el tema de matemática que vamos a explicar es acerca de proporcionalidad directa. Vamos a la explicación. Proporcionalidad directa. Cuando un dato o magnitud va aumentando, el otro dato también aumenta. A eso se refiere la proporcionalidad directa. Cuando un dato o magnitud va aumentando, el otro dato también aumenta. Lo vamos a ilustrar y a conocer mejor a través del siguiente ejemplo. Tenemos nosotros dos helados que lo hemos comprado, lo hemos adquirido en el valor de $1. Si ahora tengo yo 6 helados, es lógico pensar que los 6 helados ya no me va a costar $1, sino me va a costar más dinero, en este caso $3. Como pueden ver, la cantidad de helados aumenta, entonces el valor del dinero también aumenta. A eso se refiere una proporcionalidad directa. Cuando la una cantidad o la una magnitud o dato aumenta, el otro dato necesariamente tiene que también aumentar. Eso es una proporcionalidad directa. Ahora, ¿cómo resolvemos matemáticamente esto que está planteado aquí? Y lo hacemos a través del siguiente cuadro que nos va a permitir ilustrar de mejor manera y entender el ejemplo que estamos planteando. Entonces, los datos que tenemos o las magnitudes que vamos a tener son helados y dinero. Helados en un lado, dineros en el otro lado. Y planteamos las cantidades. Entonces tenemos en primer lugar 2 helados que nos costó $1. Luego tenemos 6 helados y nos plantea una incógnita. ¿Cuánto costará? Ya sabemos que cuestan $3. Vamos a resolverlo matemáticamente. Cuando tenemos una proporcionalidad directa, lo resolvemos en forma de X. Entonces, valor conocido por el valor conocido. Y el otro valor conocido pasa a ser cociente o a dividir. Plantémoslo acá. 6 por 1, el valor conocido por el otro valor conocido, 6 por 1, y el otro valor conocido pasa a ser cociente o pasa a dividirse. 6 por 1 dividido para 2. Y ahí vamos a encontrar la incógnita. Igual a 6 por 1, 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 nos da igual a 3. $3. Entonces, de esta forma, resolvemos el problema planteado anteriormente. Ahora, si a este ejemplo lo quiero plantear como un problema, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si en la heladería Don Luchito compro 2 helados y me cobran $1, si comprara 6 helados, ¿cuántos dólares tendría que pagar? Miren, ahí ya tenemos un problema que resolver. Claro, ya sabemos que el resultado va a ser $3. Lo importante es que vayamos entendiendo el concepto de proporcionalidad directa para poder ya intuir cuál va a ser la respuesta de nuestro problema. Entonces, si una cantidad aumenta, la otra cantidad tiene que también aumentar. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve en X. Es muy importante esto detectar porque luego veremos proporcionalidad inversa y la forma de resolver es distinta a la de la proporcionalidad directa. Recuerden, no se olviden que la proporcionalidad directa la resolvemos en X. También se puede presentar de otra manera la proporcionalidad directa. Recuerden que aquí decíamos que cuando una cantidad aumenta, también la otra aumenta. Pero puede ser lo contrario. Cuando un dato o magnitud va disminuyendo, el otro dato también disminuye. Es decir, las flechas irán hacia abajo, de disminuir. Tengo 4 niños que realizan
8 pinturas. Ahora tengo ya no 4, sino 2 niños que realizan, obviamente, menos pinturas. 4 pinturas. Entonces, la una cantidad baja y la otra cantidad también baja. De esta forma también puedo yo reconocer a una proporcionalidad directa. Cuando la una cantidad baja, la otra también baja. Recuerde, acá decíamos, cuando una cantidad aumenta, la otra cantidad también aumenta. Acá en cambio es cuando una cantidad disminuye, la otra cantidad también disminuye. Y ponemos los datos. Los datos en este caso son niños y acá son pinturas que realizan los niños. Ahora los datos son 4 niños realizan o pintan 8 cuadros. 2 niños, ¿cuántos cuadros pintarán? Ahí está la incógnita. Entonces, nosotros le hallamos la lógica al problema. Si 4 niños pintan 8 cuadros, menos niños, es lógico pensar que van a pintar menos cuadros. Entonces podemos distinguir ahí que si una cantidad baja, la otra también baja o disminuye. Estamos hablando de una proporcionalidad directa. ¿Cómo se resolvía? En X. Resolvámoslo acá. Valor conocido por el valor conocido 2 por 8 u 8 por 2. Y el otro valor conocido pasa a ser cociente, pasa a dividir. Entonces 8 por 2 dividido para 4. Esto es igual, 8 por 2, 16, dividido para 4 es igual a 4. Podemos también nosotros de todo esto armar un problema. Aquí lo tenemos. Si 4 niños pintan 8 cuadros, 2 niños, ¿cuántos cuadros pintarán? Ahí está la incógnita. Ya sabemos que el resultado es 8. Vamos a otros ejemplos. Más ejemplos de proporcionalidad directa. Aquí tenemos ya un problema. En una panadería con 80 kilos de harina hacen 300 panes. ¿Cuántos kilos de harina serían necesarios para hacer 800 panes? Si es necesario, nosotros tenemos que leer y releer el problema para poder entenderlo. Pero para una mejor interpretación, realizamos nuestro cuadrito. Los datos que tenemos nosotros son las variables, los datos que van cambiando son harina y luego tenemos que nos preguntan acerca de panes, pan. Entonces los datos serían harina y pan. Ahora tenemos los valores. 80 kilos de harina se hacen 300 panes. Nos preguntan, la incógnita va donde nos preguntan cuántos kilos de harina, entonces la incógnita tiene que ir debajo de harina. ¿Cuántos kilos de harina son necesarios para hacer 800 panes? Esto es muy importante, ubicar los datos numéricos de donde corresponde. Si me dicen 80 kilos de harina, debajo de harina. Si la pregunta es cuántos kilos de harina, entonces la incógnita va debajo de harina. Si dicen 300 panes, debajo de el dato pan. Si nos dice 800 panes, debajo de el dato de pan. Entonces ahora viene la interpretación. Si con 80 kilos de harina, yo elaboro o elabora la panadería 300 panes. Si ahora quiere elaborar más panes, es lógico pensar que voy a necesitar ¿qué cosa? Más harina. Entonces, un dato aumenta, el otro dato también aumenta. Estamos hablando de una proporcionalidad directa, porque un dato aumenta, el otro dato también aumenta. ¿Cómo resolvíamos esto? Lo hacíamos en X. Entonces vamos a las operaciones. Valor conocido por el otro valor conocido, 80 por 800. Y el otro valor conocido pasa a ser cociente o pasa a dividir. Entonces tengo 8 por 800 es igual a 64.000. Dividido para 300 nos da un valor de 213,33. Entonces la respuesta sería
que son necesarios 213,33 kilos de harina para elaborar 800 panes. Vamos a otro problema que tenemos acá que nos han planteado. El costo de una carrera de taxi es de 1,25 dólares por kilómetro recorrido, por cada kilómetro recorrido. El viaje realizado tuvo una distancia total de 7 kilómetros. ¿Cuánto tendrá que pagar por el servicio? De igual manera, como en el ejercicio anterior, nos valemos de un cuadrito para poner los datos o las magnitudes que tenemos que calcular. En este caso, el primero es el costo de la carrera del taxi. Y luego tenemos los kilómetros, que es el recorrido que realiza el taxi. Ahora los datos numéricos nos dice que una carrera tiene un valor de $1,25 si recorre 1 kilómetro. Pero ahora nos dice que el vehículo no ha recorrido 1 kilómetro, sino ha recorrido 7 kilómetros. Y la pregunta nos dice, ¿cuánto tendrá que pagar el servicio? Lo que decíamos del problema anterior lo volvemos a hacer acá. Es decir, que el dinero, que el costo, tiene que estar debajo del dato costo. Es decir, $1,25 debajo del costo del taxi. Y nos pregunta cuánto tendrá que pagar, también nos habla de dinero o de costo. Entonces va ubicada la incógnita debajo de costo. El otro dato es kilómetros. Nos dice que primerito, en el primer dato, que la carrera de $1,25 es el valor de 1 kilómetro de recorrido. Luego acá nos pregunta o nos dice que la distancia que tiene que recorrer es de 7 kilómetros. Kilómetros debajo de kilómetros. Costo debajo de costo. Y analizamos. Si 1 kilómetro de recorrido del taxi vale o cuesta $1,25, si el taxi recorre más kilómetros, aumenta una cantidad, 7 kilómetros en este caso, es lógico pensar que el valor de la carrera va a aumentar. Entonces ahí tenemos, si una cantidad aumenta, la otra cantidad necesariamente tiene que aumentar. Se cumple el concepto de que la proporcionalidad directa es que cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Resolvamos. Entonces esto se hace en X. Valor conocido por el valor conocido dividido para el otro valor conocido. Entonces 1,25 por 7 dividido para 1 es igual 1,25 por 7 a 8,75. Dividido para 1 es igual a 8,75. La respuesta entonces, contestando a la incógnita del problema, tendrá que pagar $8,75 por el servicio del taxi recorrido los 7 kilómetros. Espero que haya quedado clara esta explicación de proporcionalidad directa. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias y éxitos en tus estudios.